En el propósito de la enseñanza, el fin primordial es que todos podamos entender cuál es la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que Dios nos está demandando de continuo? Y todo esto aparece precisamente en las enseñanzas bíblicas. En el Antiguo Testamento, el profeta Ezequiel habla de un tema pero muy interesante. En el capítulo 18 nos habla del tema del pecado, de la responsabilidad de cada quien por el pecado cometido. Y hoy vamos precisamente a reflexionar sobre eso. Vamos a respaldarlo con el capítulo 18, el verso 4. Dice la palabra de Dios: He aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre. Así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. Vamos a orar. Padre, queremos darte gracias por tu bondad infinita, por los cuidados, Señor, que tú tienes de cada uno de nosotros. Y hoy que tu intención es enseñarnos acerca de la responsabilidad sobre el pecado cometido, queremos suplicarte que tú abras nuestro entendimiento, que tu Espíritu Santo nos redarguya, nos oriente y que nos mueva a escuchar, a entender y a aplicar en nuestras vidas. Gracias, Padre. En el nombre de Cristo oramos. Amén. El tema del pecado es recurrente en la enseñanza bíblica. Precisamente en el capítulo 18, previo a la lectura que hicimos, dice Ezequiel: vino a mí palabra de Jehová. Esta es una introducción a este capítulo que lo que nos está diciendo es que aquí nos está enseñando la idea propia de Ezequiel, que no es algo que se le ocurrió a él, sino dice: vino a mí palabra de Jehová. Y esto entonces que estamos hoy diciendo, oyendo, es instrucción de nuestro Padre Celestial. Dice el verso 2, y es una pregunta interesante: ¿qué pensáis vosotros, los que usáis este refrán sobre la tierra de Israel, que dice: los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera? Mire, este dicho lo que está dando a entender es que si usted chupó un limón, para que lo entendamos más, allá sus hijos van a tener sus dientes temblando. ¿A qué se refiere este refrán? A la heredad que se hace del pecado. Y el verso 3, vivo yo, dice Jehová el Señor, que nunca más tendréis por qué usar este refrán en Israel. Aquí es Dios el que lo está diciendo en boca de Ezequiel, que el Hijo no es responsable por el pecado del Padre. Por eso precisamente lo recalca en el versículo 4 cuando dice: he aquí que todas las almas son mías. Lo dice el Señor. El alma del Padre es de Dios de una manera individual. El alma del Hijo es de Dios igual de una manera individual. Dicho de otra manera, porque su papá haya ido todo el tiempo a la iglesia, se haya convertido al Señor, no quiere decir que usted en automático es salvo. No, de ninguna manera. Todos tenemos que hacer una decisión individual. Todos tenemos que hacer nuestra propia confesión de pecados.
Qué bueno por nuestros padres que lo hicieron. Ahora la responsabilidad es de cada uno de nosotros. Por eso dice el Señor, así que el alma que pecare, esa morirá. Es responsabilidad entonces de cada quien por el pecado cometido. Porque ese pecado es el que lo va a llevar al infierno. Y la confesión de ese pecado es el que le va a permitir ser salvo. Pero fíjese que el verso 5 le da una esperanza a todo el pecador. Y el hombre que fuere justo, dice. ¿Y quién es el justo? Ahora somos los redimidos por la sangre del Señor. E hiciere según el derecho y la justicia. Oiga bien, no basta con hacer la confesión de los pecados, sino que hay que vivir en consecuencia a eso, hacer según el derecho y la justicia. Mire el 6, que no comiere sobre los montes. Esto es cuando hay alimento preparado para los ídolos. Que no comiere sobre los montes, ni alzare sus ojos a los ídolos de la casa de Israel. Siempre Dios ha prohibido la idolatría. Ha prohibido que nosotros tengamos otros dioses en nuestro corazón, sino solo a Él. Ni violare la mujer de su prójimo, ni se llegare a la mujer menstruosa, ni oprimiere a ninguno, que al deudor devolviere su prenda, que no cometiere robo, y que diere de su pan al hambriento, y cubriere al desnudo con vestido. Todo esto nos llama entonces a pensar que Dios nos da la oportunidad a los justificados a hacer lo bueno, porque ahora ya no estamos atados al pecado. Que no prestare a interés ni tomare usura. En los tiempos de Israel, en el antiguo Israel, era permitido prestar dinero, pero entre los mismos israelitas era prohibido cobrar algún interés. A otros podía cobrárseles el interés, pero sin usura. Continúa diciendo el 8, que de la maldad retrajere su mano, e hiciere juicio verdadero entre hombre y hombre. 9, terminando ya. En mis ordenanzas caminaré, y guardaré mis decretos para hacer rectamente. Dice el Señor, este es justo, este vivirá. Y termina este párrafo bíblico diciendo, dice Jehová el Señor. Mire qué importante entonces es conocer los estatutos de Dios para poderlos obedecer. Caminaré aquí tiene la connotación de me comportaré. Haré esto de acuerdo con lo que la Biblia enseña. Y guardaré, dice, mis decretos para hacer rectamente. Vamos a hacerlo para honra y gloria del Señor. Vamos a hacerlo de la manera correcta, guardando sus mandamientos, guardando sus estatutos y viviendo entonces de una manera diferenciada, porque el Señor dice, el alma que pecare, esa morirá. La responsabilidad entonces sigue siendo del pecador. Y la oportunidad de que las puertas del cielo se le abran sigue siendo propia, pero factible en Cristo Jesús. Dice la Biblia que nos humillemos. Y pienso yo que la mayor humillación es reconocer nuestros pecados. Reconocer que de continuo hemos ofendido a Dios y que ahora tenemos la oportunidad de confesar nuestros pecados y liberarnos de esa carga que nos ha sometido por tanto tiempo. Yo le invito
a que usted haga una decisión por Cristo. Deje ya las cargas y ahora confíe en Dios. Vamos a orar. Gracias Dios porque tú eres bueno, porque tú eres misericordioso, porque tú nos rescatas de nuestra vana manera de vivir y nos has dado hoy una salvación a través de Cristo Jesús. Gracias porque estamos en una pandemia y tú nos das todavía la oportunidad de conocerte y de llegar a amarte y de tener entonces en consecuencia una vida que te agrade a ti. Gracias, Padre, porque tú sigues siendo misericordioso, porque tu gracia sigue estando entre nosotros y está derramada. Gracias, Padre. En el nombre de Cristo oramos. Amén. Dios les bendiga.